Entonces, continuando lo que hemos visto en la anterior, el ejemplo estamos haciendo nuevamente, ¿sí? Hemos dicho que el tiempo de llenado va a ser como máximo 6 horas, ¿sí? Aquí está marcado 6 horas. Ese tiempo nos determina. ¿Por qué? Porque un tiempo mayor a las 6 horas significa que va a estar trabajando más tiempo la bomba y obviamente va a generar más ruido, ¿sí? Entonces también vamos a gastar más energía, vamos a generar más ruido, más molestia. Entonces la idea no es esa. Entonces por eso nos limitamos hasta las 6 horas de llenado. También van a ver que en el cálculo nos va a delimitar algunas cuestiones o algunos aspectos hidráulicos para el tema del tiempo. Pero este es un tiempo que nos da, ¿sí? Nos dice un límite, 6 horas de tiempo de llenado como máximo. Pero podemos tomar otros valores inferiores a las 6 horas. Puede ser media hora, 1 hora, 2 horas, ¿sí? Eso ya lo vamos a calcular ahora, ¿sí? Entonces aquí yo pongo caudal de llenado desde el medidor. Entonces aquí vamos a poner un tiempo y aquí vamos a poner el caudal. Y podemos poner también el tema del volumen y aquí ponemos caudal, ¿sí? Ojo que aquí tenemos la formulita de continuidad, que caudal va a ser igual al volumen sobre tiempo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner un tiempo. Hemos dicho que podemos partir, entonces aquí podemos ponerle un tiempo. Entonces mejor ordenemos un poquito mejor esto. Entonces aquí el tiempo, aquí abajo ponemos el volumen y aquí ponemos el caudal. Entonces vamos a tener diferentes tiempos. Vamos a poner aquí que podemos poner 3 tiempos y hemos dicho que necesitamos en el tiempo en segundos, el volumen lo necesitamos en litros y el caudal lo vamos a tener en litros por segundo. Entonces aquí vamos a introducir el primer tiempo. Hemos dicho que son 6 horas como máximo. Entonces ponemos 6, son horas. Entonces para convertirlo a segundo directamente hacemos la transformación, ¿sí? Entonces aquí al lado voy a hacer un pequeño bosquejo para que se acuerden cómo es esto de la transformación. Entonces aquí si tenemos 6 horas, ¿sí? Y quiero convertirlo a segundos, entonces pongo aquí que 1 hora, ¿cuántos segundos tiene? No puedo convertirlo directamente, entonces voy a poner aquí 60 minutos. Entonces ahí ya tengo en minutos. Después digo 1 minuto tiene 60 segundos. Entonces aquí se me va lo que son los minutos y las horas, ¿sí? Entonces automáticamente ya voy a tener todo lo que son las unidades en segundos, ¿sí? Entonces tengo que hacer esta conversión. Entonces simplemente es 60 o 6 horas por 60 por 60, ¿sí? Y el volumen hemos dicho que es en litros, entonces aquí tenemos el volumen, directamente lo copiamos. Y después ya tenemos que determinar el caudal, que simplemente va a ser la división entre el volumen entre el tiempo. Entonces nos dice que es 0.18 litros por segundo. Entonces lo reduzco aquí. Ahí está el primer valor, ¿sí?
Entonces lo mismo voy a probar para otros tiempos inferiores a 6 horas. ¿Sí? Por ejemplo, puedo probar para 3 horas. Entonces para 3 horas va a ser 3 por 60 por 60. Y tengo. Y esto va a ser el mismo. Entonces aquí puedo probar para 1 hora, ¿sí? Entonces ahí ya tengo diferentes caudales, ¿sí? Podría alargar la lista, ¿sí? Podría poner aquí para otros valores. Por ejemplo, para media hora, entonces 0,5 por 60 por 60. Ya la conversión está ahí. Entonces ahí ya tengo los caudales, ¿sí? Entonces aquí estoy determinando los caudales, lo voy a marcar para que se note que estoy haciendo eso. Aquí estaba haciendo el cálculo del tanque, entonces estoy bien. Entonces aquí es la parte que he copiado, entonces es el cálculo de la tubería de acometida, que en realidad es la tubería desde el medidor al tanque cisterna. ¿Ya? Entonces ahí estoy haciendo ese cálculo. Entonces aquí voy a seguir en el mismo tramo. No tengo unidades de gasto, acuérdense que aquí es unidades de gasto, aquí está. Unidades de gasto, caudal en litros por segundo, eso lo tengo, ¿sí? Entonces ahí voy a colocar entonces aquí tengo que colocar lo que es el caudal. Entonces aquí el primer caudal que tengo es el de 6 horas. Entonces voy a probar con esas 6 horas. Aquí también voy a poner esto para ver cómo me sale. Aquí también voy a probar con otro caudal, va a ser con el de 3 horas. Voy a probar con el de 1 hora y voy a probar con el de media hora. ¿Sí? Entonces con esos tiempos de llenado he determinado el caudal, entonces ya tengo el caudal. No he necesitado de las unidades de gasto, ¿sí? Porque es directo, medidor, tanque. Ahora aquí tengo que determinar la longitud, el diámetro, voy a imponer y voy a calcular la velocidad, ¿sí? Entonces la longitud la tengo que sacar directamente de mi gráfico, ¿sí? De mi isométrico. Entonces vuelvo a mi isométrico y aquí me fijo la longitud real, ¿ya? Entonces desde mi medidor tengo 2 metros horizontal, 3,50 que es la verticalidad, la altura vertical, porque está en sótano mi cuarto de bombas, ¿sí? En el caso de ustedes tal vez no tenga, entonces va a cambiar eso, ¿sí? Entonces aquí también tengo un lado, una longitud que me dice que es horizontal, que es de 220. Entonces es 2 más 350 más 220. 2, 350 más 220. 7. Entonces eso lo copio, los tres van a tener el mismo. Estoy haciendo una prueba, ¿sí? Entonces, este tramo, por eso están con el mismo tramo, 33, 32, va a ser el mismo, ¿sí? Pero tienen diferentes caudales, ¿sí? Por eso quiero demostrarles algo. Ahora el diámetro voy a mantener el diámetro mínimo, después ya vamos a cambiar, ¿sí? Después veo el tema de la velocidad, puedo determinar hasta aquí, porque eso está con fórmula, entonces control C,
y ya vean cómo me calcula, ¿sí? Entonces, a mayor caudal, obviamente voy a tener mayor velocidad, y a mayor velocidad en el mismo tramo voy a tener mayor pérdida de rozamiento, ¿sí? Si utilizo una menor velocidad, menor pérdida, ¿no? Entonces aquí ya me puedo fijar en el tema de las velocidades, ¿sí? Que sería esta parte de aquí. Entonces aquí, fíjense en el recuadro que yo tengo aquí, tengo en el primer valor 0.88, tengo aquí 1.75, 5.26 y 10.51. ¿Algo está bien o algo está mal ahí? ¿Qué opinan? Por ejemplo, sale 0.88 y su compañera dijo que estaba bien. Sí, está muy bien. Sí, está dentro del rango de velocidades que tendría que estar para este diámetro de DN15, que es 16.2. Después hay un 1.75 que ya se sale del rango porque tenemos que tener como máximo para el diámetro DN15 1.6. Entonces estamos por encima de la velocidad. Entonces va a haber un desgaste excesivo en la tubería. Y aquí ya los dos últimos, que es 5.26 y 10.51, ya superan en demasía el tema de la velocidad máxima y vamos a entrar a problemas de cavitación, de golpe de ariete y demás en la ejecución. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? ¿Sí? Para no seguir dando vueltas, vamos a cambiar los diámetros. ¿Sí? Voy a aumentar los diámetros ya que tengo una velocidad excesiva, entonces voy a cambiar este y este. Estoy subiendo al inmediato superior. De estos 4 que ya otra vez se han modificado, ¿cuáles están bien y cuáles están mal? Nuevamente la pregunta. Ya está bien, está bien, está bien. Solo que acuérdense que siempre nos tenemos que fijar el diámetro, ¿no? El 1.10 está bien, igual el 0.88 está bien, solo que el 1.10 estamos hablando del diámetro de 20, DN20, y el DN20 ya no es 1.6 el máximo, sino sube a 2, ¿no? Entonces, estamos también, sigue bien, ¿sí? Entonces, estos dos de aquí están bien, según el diámetro. Los dos de abajo nos pasamos. Entonces, vamos a cambiarlos. Voy a cambiarlos al inmediato superior, que sería DN25, a ver cómo nos va. En el caso del DN25, ya el tercero cambia a 2.1. ¿Está bien o está mal? Ya nos vamos a la tablita de velocidades para recordar un poco. Aquí fíjense, para DN15 tenemos, aquí en esta parte, tenemos lo que es DN15, tenemos el rango de velocidades de 0.60 a 1.60, ¿sí? Para DN20 sube el rango máximo, acuérdense, sube el diámetro, sube el rango, sube a 2, ¿sí? Para DN25 sube a 2.30 el rango máximo, ¿sí? Entonces nos volvemos a fijar y en este caso está muy cerca del máximo, ¿sí? Está 2.1, pero no llega al máximo, entonces está bien, ¿sí? Está por debajo. Entonces, este DN25 está bien. Estos tres que voy a marcarlos con un color más claro, esos están bien. Y el que voy a marcar con rojo, obviamente que está mal. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a un diámetro grande y aún sigue con una velocidad muy grande. Está con 4.21, entonces pasa de los 2.3 para S. Fíjense aquí la tablita 2.3, ¿sí?
para eso nos sirve. Entonces, tenemos todavía tres velocidades, ¿sí? Para el tema del diámetro, para desarrollar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos que ir escogiendo cuál es el diámetro que vamos a utilizar desde o sea, el diámetro de la tubería de acometida, desde el medidor hasta el tanque, ¿sí? Entonces hemos visto que para un diámetro de N15, o sea, media pulgada, entra bien. Para un diámetro de 3 cuartos, entra bien. Para un diámetro de 1 pulgada, o sea, de N25, también estamos muy cerca de la velocidad, pero estamos bien, ¿sí? Entonces, para esos tres estamos ok. Y acuérdense que para el primer diámetro hemos visto que hemos utilizado 6 horas de tiempo de llenado. Para el segundo hemos utilizado lo que es el 3 horas. Para el tercero ya es 1 hora. Y en el otro hemos dicho que queremos en media hora que se llene nuestro tanque. Pero entonces es muy rápido eso, entonces necesita un diámetro muy grande para que se llene inmediatamente nuestro tanque. Entonces no queremos eso, ¿sí? Entonces solo tenemos estas tres opciones que están de color naranja claro. Entonces de esas tres opciones tenemos que ya analizar el tema de costos, ¿sí? Y también el tema de si tenemos disponibilidad, ¿ya? Entonces ahí viene la pregunta que tenemos que hacer a EPSAS, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, si queremos hacer una conexión de media pulgada, de hecho nos va a aceptar EPSAS, el proveedor del servicio. ¿Por qué? Porque es media pulgada, es el diámetro más pequeño que ellos nos permiten, ¿sí? 3 cuartos también nos pueden aceptar, en esos dos diámetros nos pueden aceptar porque normalmente está bien. 1 pulgada es difícil que nos acepten, ¿ya? Porque en algunos sectores que son periurbanos a veces no tenemos un diámetro en la red principal de 1 pulgada, es muy bajo el diámetro que a veces están en la red, entonces no nos aceptan, ¿sí? Entonces de 3 cuartos y media pulgada es casi seguro que nos van a aceptar, entonces ahí podemos estar seguros de que podemos utilizar los dos primeros diámetros, ¿ya? Entonces el segundo, ya por el tema de que el proveedor nos permita conectarnos a 1 pulgada, está medio difícil, ¿sí? Entonces también lo marcamos, podemos marcarlo también rojo, ya que no nos va a permitir por el tema del diámetro, ¿sí? Ahora nos quedan dos diámetros. De los dos diámetros tenemos que escoger cuál nos conviene, ¿sí? Por ejemplo, el de media pulgada nos va a aceptar EPSAS y el de 3 cuartos también. Ahora, ¿cuál es el más económico? Obviamente el más pequeño, el de media. Y el de 3 cuartos es un poco más caro, ¿sí? Entonces, si utilizamos la primera opción, nos ahorramos unos pesos y en la segunda gastamos un poco más. Eso sería, ¿sí? Pero ahora vamos al tema de lo que hemos visto al inicio, el tiempo de llenado. ¿Nos conviene llenar nuestro tanque en 6 horas? O sea, imagínense que nuestra bomba empieza a funcionar hemos dicho que va a funcionar en la noche, entonces puede que se encienda a la medianoche. Entonces empieza a la medianoche y termina a las 6, 7 de la mañana. Entonces algunas personas ya empiezan a moverse en su casa a las 5 de la mañana, empiezan a hacer todos sus quehaceres, a alistar la ropa, a alistar sus hijos y demás, entonces ya a las 5 de la mañana están moviéndose, ¿no? Entonces puede que nos perjudique que esté llenándose todavía el tanque a las 6, ¿no? Ahora, tengamos un tiempo de llenado de 3 horas, es un poco más corto, entonces medio que es también más interesante. Entonces podemos optar por este, ¿no? Que es un tiempo de 3 horas, ni tan corto ni tan largo, ¿sí? Entonces podríamos decir ya, el de 3 horas va a ser tal vez una de las opciones que yo pueda elegir. Entonces lo marco, ¿sí? Entonces ya sigo los cálculos siguientes. ¿Cuáles son los cálculos siguientes que tengo que hacer? Es las pérdidas. Entonces aquí me tengo que fijar las pérdidas, ¿ya? Entonces tengo que hacer por accesorios, ¿sí? Y la altura geométrica.
y después la presión de salida. Entonces ahí voy nuevamente. Entonces aquí voy a calcular, me voy nuevamente a mi tablita o a mi gráfico para ver qué accesorios voy a necesitar. Entonces aquí me paro y veo que de entrada necesito aquí un codo, ¿sí? Ustedes puede que no necesiten un codo en el sentido vertical porque ustedes no van a tener sótano. En este ejemplo sí. Tal vez necesiten varios codos en el sentido horizontal porque tal vez tengan que desviarse de una columna, de un ambiente y tengan que ir por otro lado. Entonces ahí van a aumentar la cantidad de codos también. Aquí también necesito yo, ¿sí? Entonces aquí ya se van 2 codos. ¿Ya? Entonces ahí tengo 2 codos que son visibles. Lo que voy a tener también adicional, que no se nota aquí, no lo puedo anotar, es el tema del medidor, que sí está descrito, aquí dice medidor, necesito. También necesito aquí una llave aquí. Antes o después del medidor necesito una llave y vamos a tomar en cuenta también la llave antes del medidor, ¿sí? Si bien estamos haciendo el tramo desde el medidor hasta el tanque, bueno, consideremos eso más, ¿no? Entonces vamos a necesitar 2 llaves de paso, 2 llaves o válvulas con puerta, una antes del medidor y otra después. Después aquí al ingreso del tanque cisterna vamos a tener una válvula que es igual a la válvula que vamos a tener en el inodoro, que es la válvula flotador, ¿ya? Obviamente que el flotador que tienen es grande. Entonces nos vamos a ir a nuestra tablita de accesorios. Entonces aquí nos fijamos que necesitamos. Hemos dicho que vamos a necesitar válvula con puerta, es medio cerrada, es 2.10. Ya está. Necesitamos lo que es la válvula operada de flotador, que aquí está, que nos dice que es 14. Entonces ahí tenemos la válvula flotador 14. Después aquí abajito aparece un accesorio que no habíamos visto antes. Este es el tema del medidor. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que es medidores de agua, o también conocidos como hidrómetros, ¿sí? Lo correcto es decir hidrómetro, pero se lo conoce como medidor de agua. Entonces tenemos varios tipos, pero el común que se utiliza en lo que es nuestro proveedor en La Paz y a nivel Bolivia es los medidores tipo disco, ¿ya? Entonces esos medidores tipo disco nos van a generar una pérdida de 7, ¿sí? Un coeficiente de 7. Entonces ya podemos ir sumando. Entonces aquí podemos decir más 7, más 14, más 2 codos de 0,9, más 2 válvulas a medio abrir, ¿sí? O a medio cerrar. Entonces tendríamos esos valores, tendríamos total 27, ¿sí? Entonces eso mismo lo copio aquí, ya tengo, y vamos a ver que pérdidas especiales no vamos a tener, ya que lo hemos incluido ahí ya al medidor, ¿sí? Entonces ya no. Después aquí en altura geométrica nos vamos a ver nuevamente nuestro gráfico. Y la altura geométrica o el desnivel que existe entre el punto 33 y el punto 32 va a ser 3.5 metros, ¿sí?
Entonces 3.5. Ahora la presión de salida, ¿ya? La presión de salida tiene que tener una presión de salida al tanque, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir llenando y estamos diciendo que lo vamos a llenar en la noche, entonces tiene que haber una presión mínima para que se vayan llenando nuestro tanque. Entonces vamos a ponerle 2. Y después ya copiamos aquí la formulita y aquí vamos a tener la presión necesaria desde el punto 33 o el medidor. Entonces ahí ya tenemos dos tipos de presiones, ¿sí?, que se parecen mucho, ¿sí? Uno es 7.10, o sea, 7.10 metros columna de agua que necesito vencer para que haya una presión mínima para que llene el tanque desde el medidor. Entonces aquí tengo casi 8, ¿sí? Entonces eso también me puede definir entre una y otra opción, ¿sí? Entonces si elijo la primera, me dice que necesitaría solo 7.10, en el otro casi 8 metros, ¿sí? Entonces ahí puedo elegir en función de eso también, ¿sí? Pero hemos dicho que la mejor opción en este caso vamos a tomar en cuenta va a ser esta, la del color celeste, ¿sí? Ya que vamos a tener un tiempo de llenado de 3 horas y vamos a utilizar un diámetro de 3/4, o sea, DN20, ¿sí? Entonces, obviamente esto también nos sirve para que verifiquemos si esta presión existe en la red, en ese punto, ¿sí? En una hora donde tengamos una presión estática, ¿sí? En una hora que no haya mucho consumo, entonces podemos medirla y decir, bueno, a ver cuánto es la presión en una hora no pico. Entonces por ahí, en una hora no pico tengamos una presión de 20, de 30, entonces estamos dentro, ¿sí? Con esa presión más que suficiente de la red para llenar nuestro tanque. Pero en algunos sectores no hay presión, ¿sí?, como les comentaba anteriormente. Entonces ahí ya podemos tener el primer, ¿no? Entonces ya hemos definido que este es el valor que yo elijo, este DN20 para mi acometida, ¿sí? Entonces, esta va a ser DN20. Entonces ese tubo va a ser DN20, ¿ya? Entonces ya tengo dimensionado casi todo. Ya he calculado mi tanque, también he visto el caudal. Ahora el siguiente punto que tengo que irme es al dimensionamiento de mi termotanque, ¿ya? Esto tomen en cuenta, ¿sí? Por favor apunten, anoten, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a nuestra tablita 3.2. Entonces en nuestra tablita 3.2, este de aquí, tenemos que nos dice que es la demanda de agua por artefacto y tipo de edificio en litros hora a 60 grados, ¿ya? Entonces es la tablita 3.2. Entonces aquí nos dice en función al tipo de edificio, si es departamento, gimnasio, hospital, hotel, industria, oficina, residencia, escuela, vamos a tener diferentes demandas de agua,
¿sí? Este es uno de los métodos que se puede calcular para el tema del termotanque, ¿sí? Hay como 3 métodos que se pueden utilizar, pero este me parece que es el más práctico, el más usual, cuando se determina en tema de edificaciones, ¿sí? Entonces nosotros vamos nuevamente a nuestra tablita, a nuestro Excel, y aquí vamos a ir colocando, los diferentes artefactos que nosotros normalmente tenemos en nuestros ambientes húmedos. Por ejemplo, lavamanos, obviamente que contengan agua caliente. Un inodoro no tiene agua caliente. Entonces aquí vamos a colocar lavamanos, lavandería, el lavaplatos también tiene agua caliente, la lavadora eléctrica, todo con sus siglas, ¿sí? Después tenemos lo que es el... ¿Qué otro artefacto más vamos a tener? Ya, la ducha. ¿Cuál más? ¿No hay ninguno más? El grifo de la manguera, no, ese no tiene agua caliente. Entonces tenemos lo que es las duchas, lavamanos, y en algún caso vamos a tener lo que es bañeras, ¿sí? Pero vamos a ir enumerando y colocando, a menos de que la bañera esté por separado, no tengamos bañera, solo tengamos bañera y aparte sea la ducha. Entonces aquí lo pondremos todavía lo que es bañera, porque en este ejemplo sí tenemos bañera, la bañera romana y aparte la ducha, entonces está bien que lo separemos. Entonces aquí vamos colocando la cantidad, ¿sí? Entonces para eso me tengo que fijar nuevamente en mi gráfico o mis plantas o mi isométrico. Entonces ahí ya me voy a ir dando cuenta qué artefactos tengo. Entonces aquí tengo el baño principal. En el baño principal tengo un lavamanos. En el segundo baño otro lavamanos. En el baño de visitas otro lavamanos. Entonces aquí, y recuerdo que en el baño principal tengo 2 lavamanos, entonces total serían 4 lavamanos. Entonces pongo 4. Lavandería, en este caso tengo el cuarto de lavados, pero tengo solo la lavadora, no tengo lavandería, entonces no tengo. Entonces me voy a la lavadora eléctrica y sí tengo una lavadora, ¿ya? Como artefacto, ¿sí? Luego me voy al lavaplatos. Lavaplatos tengo en la planta baja solo una cocina con un lavaplatos. Entonces, 1. Me voy duchas. Entonces, en el baño principal tengo lo que es ducha. En el baño 2 también tengo lo que es ducha. Entonces son 2 duchas. Bañera. Solo como bañera, ¿ya? Por ejemplo, en el baño 2 tengo bañera ducha, o sea que es una bañera con ducha, entonces solo tengo que tomar uno en cuenta. En el caso del baño principal sí tengo como bañera y tengo como ducha, son aparte, ¿sí? Entonces aquí un poquito nos vamos a dar cuenta en el gráfico que tenemos. Aquí fíjense, aquí tengo lo que es la bañera y al lado está el box de la ducha, entonces son diferentes puntos de ubicación, ¿sí? Entonces tengo lo que es bañera. Entonces ya tengo enumerado aquí, y en esta columna, aquí lo pondré, aquí ponemos el artefacto y aquí vamos a poner el consumo, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner, ya nos vamos a ir a nuestra tabla. Y la demanda o consumo lo tenemos aquí de la tabla. Entonces nos vamos a lo que es residencial
y sacamos los valores. Por ejemplo, aquí tengo el valor que me dice 3.6 para lavamanos privado, entonces 7.6, entonces 7.6 y consumo. Después voy a lo que es bañera, no tiene lo que es bañera, pero tengo la opción de irme a lo que es la bañera de departamento, entonces esa sí puedo tomar en cuenta, 76. Después me voy a lavaplatos y aquí tengo lo que es el valor de 38. No tengo lavandería, entonces no tengo por qué anotar nada. Lo dejo con una raya. Y la lavadora, entonces aquí busco lo que es lavadora. Entonces normalmente aquí ya no lo tengo, no está en la lista, pero puedo asemejar a un aparato, ¿sí? O al consumo también de algún aparato cercano. Entonces podemos ponerle que puede hacer una lavandería, ¿sí? Que tenga 76, ¿sí? Entonces podría ponerle ese mismo valor. Ducha, tengo ducha hidroterapéutica, una ducha común y corriente que me dice que es un valor de 114. Equipo de lavavajillas, tiene un consumo menor. Y para de contar, ya no tengo más, ¿sí? Entonces esos son los valores que extraigo de aquí de mi tablita. Entonces aquí adicionalmente le tengo que poner unos valores más que están en la tabla. Por ejemplo, aquí me dice que es el factor de demanda y el factor de almacenamiento. El factor de demanda es la demanda en simultáneo, o sea, la simultaneidad que puede haber entre los artefactos. Entonces hay que darle un factor, ¿sí? Entonces, factor de demanda. Después tenemos el factor de almacenamiento. En el factor de demanda también nos vamos y nos dice que es 0,3 y el de almacenamiento es 0,7. Con eso ya tendremos todo. Entonces simplemente hacemos la sumatoria. Entonces aquí podemos hacer la suma. Entonces aquí nos va a decir que es esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Entonces ahí tenemos lo que son litros hora de agua caliente, ¿sí? Entonces a eso le tenemos que hacer afectar por los coeficientes que tenemos al lado. Entonces voy a tener un valor total aquí. Entonces esto por 0,3 por 0,7 y eso directamente es en litros, ¿ya? Entonces en este caso lo que me dice es que necesito directamente un tanque centralizador, un termotanque con calentamiento centralizado de 65.44 litros, ¿sí? Pero ojo que solo es para, digamos, para un artefacto, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por la cantidad de artefactos, que eso es lo que no hice, ¿sí? Entonces aquí fíjense que este 7.6 que tenía
de lavamanos tenía que multiplicarlo por la cantidad que está aquí al lado. Entonces aquí recién me va a dar el real. Este ya no. Entonces aquí recién esa es la suma y este recién me va a dar el valor. Entonces aquí ya me dice que para el total estos primeros valores que hemos obtenido solo era para un grupo de lavamanos, lavaplatos, lavadora, ducha, bañera. Entonces para eso solo era esto, pero para el total, ¿sí? Como estamos centralizando el calentamiento solo en un termotanque, entonces nos dice que necesitamos 448 litros hora, y si lo afectamos por el factor de demanda y el factor de almacenamiento, nos determina que necesitamos 94.16 litros, ¿sí? Como termotanque. Entonces este sería el valor, que lo podemos pintar de otro color, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro termotanque, ¿ya? Ahora este termotanque tenemos que buscarlo a nivel comercial, ¿sí? Ustedes hasta aquí ya llegaron a dimensionar su termotanque, ¿ya? Entonces con esto ya podemos buscar a nivel comercial qué tipo de termotanque podemos utilizar, ¿ya? Entonces aquí yo tengo, digamos, entrado a la página web de lo que es los calentadores RIN de la Argentina. Entonces aquí tengo, por ejemplo, tres tipos de termotanques a gas de 80 litros, de 120 y de 150, ¿ya? Entonces estos son los termotanques, aquí ya los hemos visto. Son termotanques a gas y que se los denomina también de pie. ¿Por qué? Porque ya son grandes y tienen que estar apoyados, no pueden ser colgados. Entonces aquí ya nos dan las dimensiones. Por ejemplo, el de 80 nos dice que tiene una altura de casi 1 metro y un diámetro exterior de 450 milímetros, ¿sí? O sea, de medio metro. Entonces con eso ya podemos dimensionar y ver en qué posición va a estar dentro de nuestro cuarto de bombas o nuestro cuarto de máquinas, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros en nuestro caso nos ha salido 98, ¿sí? Entonces no podemos utilizar uno de capacidad inferior, o sea de 80 litros, tendríamos que utilizar uno de capacidad superior. En este caso sería el de 120, ¿sí? Entonces aquí yo le pondría, ya en el caso de comprar, diría que compre uno de 120 litros y digamos que sea marca RIN, y el tipo, el TPG 120 GN del gas, ¿sí? Entonces ese sería el comercial, cuyas dimensiones, bueno, las tengo aquí. Me dice que es de 1382 milímetros, que más o menos es 1,40 m de altura por diámetro de 450, más o menos de 0,50 de ancho, ¿sí? Entonces eso sería para que yo también vea la disposición, el espacio que necesito en mi cuarto de bombas o cuarto de máquinas, ¿sí? Porque necesito ya eso, ir definiendo el tamaño de mi cuarto, ¿sí? Entonces esto ya está definido, ya sé qué tamaño voy a utilizar de termotanque. Entonces ya ese es uno de los primeros
artefactos que ya lo tengo definido. El próximo que voy a definir va a ser el hidrocel, ¿sí? Que ya lo tengo aquí abajo, que tengo que calcularlo, y después vamos a calcular lo que es la bomba, ¿sí? ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Ya? Ya, entonces estamos entrando a la última parte que corresponde a las tuberías a presión dentro de edificaciones. Y vamos a entrar al tema de bombeo. ¿Ya? Entonces las bombas son turbomáquinas que añaden energía al fluido. Acuérdense de la ecuación de energía que hemos visto en la parte introductoria de este módulo, ¿sí? En la que teníamos que la energía no se pierde, sino que se transforma. Y en la ecuación veíamos que podíamos añadir a nuestro proceso, que en este caso era el tema de la circulación del agua en nuestro edificio, podíamos inyectar energía a través de bombas, ¿sí? Entonces las bombas nos generan, nos ayudan, ¿no? Nos impulsan el agua, ¿sí? A través de esta inyección de energía, ¿sí? Entonces la bomba es un ingenio más antiguo que se conoce para transferir energía a un fluido, en este caso el agua. Al menos dos tipos datan de antes de Cristo. Las norias usadas en el Asia y en el África en el año 1000 antes de Cristo, y las bombas del tornillo de Arquímedes, que son del 250 antes de Cristo, ¿sí? Y que todavía aún se dejan ver porque se las utiliza. Aquí tenemos ese tipo de tornillo de Arquímedes en las imágenes, que obviamente nos servían o nos sirven todavía para el traslado de aguas, ¿sí? Que están en una cota inferior, ¿sí? A una cota superior. Y no necesitamos de motores, ¿sí? Podemos hacerlo manualmente, ¿sí? Ya que esto es giratorio, entonces de manera manual podemos hacerlo y trasladar el agua vuelvo a decirles, de una cota inferior a una cota superior, como se ve en las imágenes, ¿sí? Obviamente que esto también ya ha sido el impulso, vuelvo a decirles que ha sido una de las primeras turbomáquinas que se han creado, y gracias a esto han seguido y ha adoptado la misma idea para que se pueda utilizar las bombas que actualmente tenemos, porque es la misma idea, ¿sí? Son hélices, son que nos impulsan, son rodetes que impulsan el agua y trasladan de un punto inferior a otro gracias a la inyección de energía. En el inicio con una energía manual, pero ya después la transformamos a una energía ya mecanizada y recibida de un motor, ¿sí? En lo que ya vamos a ver adelante. Entonces ya nos surge la gran pregunta: ¿por qué utilizar un sistema de bombeo? ¿Sí? Entonces ya vamos a tener dos tipos de respuesta. La primera, para dar mayor presión al flujo en el punto de extracción en una situación doméstica, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos visto que no podemos hacer una conexión directa, un sistema directo, ¿sí? Entonces necesitamos de inyectar ese tipo de energía para aumentar presión a nuestro sistema y que pueda llegar a 2 pisos superiores, a 3, a 4, a 10 dentro de nuestra edificación, ¿sí? Entonces de manera doméstica nos sirve para inyectar mayor presión. En los casos en la que la presión del agua es inadecuada, ¿sí? Está por debajo de la presión de uso, ¿sí? Entonces es ideal. También nos sirve como un método para elevar el suministro de agua en edificios de gran altura. Ya les decía que hay sistemas mixtos en los que yo tengo un edificio de 30 pisos, entonces yo no puedo elevar los 30 pisos el agua, entonces voy a tener que generar tanques
cisternas intermedios. Entonces me sirve para elevar de la planta baja al primer tanque, al segundo tanque y tal vez al cuarto tanque, ¿sí? Entonces para eso. Y después obviamente voy a tener un sistema de presurización. Entonces esas serían las dos principales, para inyectar mayor presión al flujo y para elevar el agua a una altura que me sirva también para ayudar a sobrellevar el desnivel que tenga, ¿sí? Sistema según su refuerzo. Entonces también podemos clasificar los sistemas según el refuerzo, o sea, el refuerzo nos referimos a la bomba. ¿Por qué? Porque la bomba nos va a reforzar, ¿sí? Nos va a inyectar presión. Entonces, según esto, podemos dividir, ¿sí? Podemos clasificar los sistemas en 4, que son muy parecidos a los sistemas que ya hemos visto anteriormente, ¿sí? El primero, el refuerzo directo a la demanda, el tipo 1, según el... ¿sí? Entonces el refuerzo directo sería que nosotros conectemos directamente la bomba a la red. Entonces aquí tenemos una imagen del tipo 1, según el tipo de refuerzo. Entonces se puede hacer esto, pero en la normativa boliviana, ¿sí? Y en varias de Latinoamérica no está reglamentado esto de la conexión directa de una bomba a la red, ¿sí? Entonces, como no está, en realidad no hay conexiones que se han hecho así. Más que todo, esto está en algunos lugares en Estados Unidos y se ha visto que es bastante utilizado y tiene bastante investigación en lo que es Japón, ¿sí? El refuerzo directo a la matriz. Entonces tenemos el tipo A, entonces aquí tenemos una bomba que se conecta directamente a la matriz y bombea, ¿sí? Entonces el refuerzo directo. Después tenemos el refuerzo directo simple o duplicado, ¿sí? Entonces sería el B. Entonces el B, directamente podemos hacer la conexión como las que tenemos, ¿sí? Después tenemos el refuerzo indirecto a la cisterna de almacenamiento. Entonces entramos a los sistemas indirectos de distribución. Esos también ya los conocemos. Entonces ahí tenemos el tanque elevado, el tanque cisterna. Entonces esos ya son ya conocidos nuestros. Después el refuerzo indirecto, que es similar al sistema indirecto tipo C. Entonces aquí tenemos el refuerzo indirecto con recipiente a presión, que sería este, que sería el de hidroneumático, ¿sí? Entonces el sistema con refuerzo directo no lo conocemos, no está dentro de nuestra normativa. El sistema directo, simple y duplicado, ese sería el sistema directo que conocemos normalmente, la alimentación directa, si es que se puede. Después tenemos el sistema indirecto, el refuerzo indirecto a cisterna de almacenamiento, que sería también el tipo B, sistema indirecto tipo B que nosotros tendríamos, y también el tipo A. Y después tendríamos el sistema de refuerzo indirecto con recipiente a presión, que se parecería al sistema indirecto tipo C que nosotros tenemos en nuestra normativa, ¿sí? Entonces esos 4 tipos de refuerzos existen, ¿sí? Y aquí ya tenemos una imagen, ¿sí? Y un poco recordando también lo que muchos me han preguntado cuando estábamos haciendo el tema de la determinación de las pérdidas por accesorios desde el tanque cisterna. Acuérdense de lo último que hemos visto en el ejemplo, ¿sí? Entonces aquí ya podemos ver, por ejemplo, aquí en la parte baja donde empieza el flujo nos dice check PASCOM, ¿sí? En realidad es el accesorio que nosotros lo denominamos la válvula de pie, ¿sí? Entonces eso es la válvula de pie, ¿sí? La que succiona, la que tiene el chupador
y que en realidad tiene una válvula check o de un solo flujo y que tiene también algo que lo protege, ¿sí? Entonces esa es la válvula de pie dentro del tanque. Después podemos tener varios codos, qué sé yo. Después lo que les mencionaba también, aquí tenemos la primera válvula, que es una antes de la bomba. Después también tenemos otra llave de paso o válvula con puerta, que es después de la bomba, ¿sí? Después tenemos lo que es la válvula check, ¿sí? O antirreflujo. Entonces ese está después de la bomba. Entonces esto nos sirve para darnos cuenta cómo es el armado, ¿sí? Y cómo tenemos que cuidar nuestra bomba, porque esos accesorios nos sirven para cuidar la bomba. Aquí tenemos el tema de cómo se refuerza en un sistema, en una edificación. Podemos tener el tema de los controles para el tema de niveles. Entonces podemos tener dos figuras, la figura del lado izquierdo y el lado derecho. La figura del lado izquierdo nos dice conjunto de bombeo con interruptores de flotador. Entonces utiliza netamente flotadores, ¿sí? Y tenemos el tema del acumulador hidroneumático. Entonces directamente aquí tenemos el tanque cisterna que está abajo y tenemos un tanque elevado, ¿sí? Entonces puede ser ese tipo de sistema, ¿sí? Entonces ahí tenemos que, en el caso de que esté el tanque cisterna con nivel bajo, entonces ahí el flotador va a mandar una señal diciendo que el tanque está bajo, entonces no puede mandar agua, porque no puede mandar agua, ¿sí? Está vacío, ¿sí? El tanque elevado igual, en el caso de que esté vacío, mandará una señal para decir que necesita agua, porque ya está vacío, entonces necesita, entonces manda una señal a la bomba, ¿sí? En el caso del lado derecho, tenemos también dispositivos de detección de niveles, ¿sí? Que también automatizan el tema de las señales para que las bombas empiecen a funcionar, ¿sí? A diferencia del primero, que tienen lo que es el acumulador hidroneumático, ¿sí? En el segundo tiene un almacenamiento hidroneumático mayor y tiene lo que son los manómetros, señales de presión, ¿sí? En los que cuando el sistema hidroneumático manda, ¿sí? Cuando está lleno a una presión que nosotros ya vamos a ver cómo se calcula, entonces nos va a decir que ya está a una presión mínima, entonces manda la señal recién a la bomba para que pueda mandar agua a todo el sistema, incluido el tanque elevado, si esto tenemos, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos armados, ¿sí? Y cómo se mandan las señales, ¿sí? Entonces ya vemos que necesitamos de un tema, de un refuerzo para inyectar presión a nuestro sistema. En el ejemplo hemos visto que generamos muchas pérdidas, ¿sí? Por el rozamiento del agua en la tubería, por los accesorios que tenemos, y el agua tiene que cambiar de dirección, reducir el flujo, ¿sí? Entonces se generan muchas pérdidas y obviamente tiene que también vencer desniveles que también nos generan pérdidas. Entonces todas esas pérdidas hemos visto que se van sumando en función al artefacto más desfavorable o más lejano, y al final en el punto de succión, ¿sí? Hemos visto que ahí vamos a tener el acumulado total, ¿sí? El mayor, ¿ya? Entonces ese valor es el que nos va a indicar qué tipo de bomba vamos a utilizar, ¿ya? Entonces ahora lo que corresponde es ver el tipo de bombas. Tipo de bombas. Tenemos aquí el primer grupo, el más común, ¿sí? Las electrobombas horizontales. Y tenemos las electrobombas periféricas y las
electrobombas que son centrífugas estándar. ¿Ya? Ya vamos a ver un poquito más cómo es su funcionamiento. Pero de momento vamos a ver que tiene un cabezal donde está el rodete, que es esta parte, donde está el ingreso y la salida. Esa es la parte del rodete. Y, por ejemplo, en la periférica se ve que es un rodete más pequeño. En la parte que es estándar se ve que es más grande, o sea, es más cabezona el tema del rodete, a diferencia del motor, ¿sí? Porque la mayor parte de las bombas que nos podemos ver lo ocupa lo que es el motor eléctrico, ¿sí? Entonces esta parte de aquí sería el motor eléctrico, ¿sí? Ahora, entre las bombas periféricas y las bombas centrífugas vamos a tener dos diferencias, ¿sí? Normalmente las periféricas las vamos a utilizar en edificios. ¿Por qué? Porque estas son específicas para generar mayor presión y menor caudal, ¿ya? En cambio, las centrífugas estándar que tenemos aquí abajo nos van a servir para generar mayor caudal y menor presión, ¿sí? Ahora, entre las estándar centrífugas tenemos las autocebantes, ¿sí? Y estas también se utilizan bastante en construcción, ya que estas no necesitan cebar, o sea, no necesitan meterles agua para que funcione, porque todas estas bombas tienen que estar imbuidas en agua, o sea que si se las va a conectar dentro del rotor tiene que ya estar el agua, obviamente no dentro del motor, pero sí dentro del rotor tiene que ya tener agua, ¿sí? Entonces, para que funcione, no puede funcionar con aire y después de un rato llenarse con agua, no, tiene que estar con agua, porque si funciona así con aire se friega, se malogra y se funde el motor, ¿sí? Entonces el rodete tiene que estar lleno de agua. Entonces, sea periférica o estándar, tienen que ser cebadas, o sea, tienen que llenarse antes de funcionar con agua, el rodete, ¿sí? Pero tenemos las autocebantes que no necesitan de eso, ¿sí? Entonces tenemos las electrobombas horizontales, que su eje de lo que es el rotor y la bomba son horizontales, ¿sí? Entonces tienen un volumen que va creciendo a nivel horizontal, entonces pueden ocupar espacio, ¿sí? Entre estas bombas no hay las bombas sumergibles, siempre son a nivel superficial, o sea, estas van encima, van en seco, ¿sí? Aquí tenemos un esquema de las bombas centrífugas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí el corte en el lado izquierdo superior, tenemos aquí en el fondo, tenemos lo que es al inicio tenemos lo que es el rodete, ¿sí? Y el eje que después transmite a lo que es el motor, ¿ya? En el lado derecho tenemos cómo es el funcionamiento, tenemos aquí que se succiona el agua a través de lo que giran el rodete, o sea, las hélices empiezan a girar, ¿sí? Empiezan a inyectar energía al flujo que tenemos y lo impulsan, ¿no? Entonces aquí dice descarga, entonces impulsan, ¿sí? Aquí en la parte inferior tenemos un mejor esquema en el que nos dice que la parte central es donde se succiona y después se transmite a través de los rodetes, las aspas, ¿sí? Que están alrededor, y el flujo empieza a girar en el sector más lejano de lo que son los rodetes, ¿sí? Entonces hay mayor velocidad en ese sector y ahí es donde impulsa el agua, ¿sí? Entonces ese es el funcionamiento de una bomba centrífuga, ¿sí? Y cómo se inyecta energía, ¿sí? Entonces aquí vemos algo bien importante, que son la curva de funcionamiento de una bomba estándar, ¿sí?
Entonces aquí podemos ver que vamos a tener en un eje, en el eje vertical, tenemos la altura, ¿sí? Que es la presión que nos va a inyectar, y en el eje horizontal tenemos caudal, ¿ya? Entonces siempre va a ser así una curva decreciente, ¿sí? De esa forma, ¿ya? En este caso es un ejemplo de una bomba X de medio HP, ¿sí? Pero siempre va a ser de esa forma, ¿sí? Entonces imagínense que nosotros tengamos un caudal, ¿sí? Mínimo, ¿sí? Entonces vamos a llegar a una altura máxima, vamos a tener la presión máxima a un caudal mínimo, ¿sí? Pero si queremos llegar a un caudal máximo, o sea, llegar hasta aquí, hasta la cola, necesitamos irnos a utilizar una presión mínima, ¿sí? Entonces, ese es el problema de las bombas, ¿sí? Que normalmente tenemos que determinar el funcionamiento óptimo, que normalmente lo vamos a tener en la parte media. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos inyectarle un caudal máximo, entonces ese caudal máximo lo va a inyectar, pero va a ser a detrimento, ¿sí? De la presión. Nos va a inyectar una presión muy baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nos va a llegar a este punto, ¿sí? A diferencia si le colocamos y le inyectamos un caudal bajísimo, entonces ahí recién nos va a inyectar una presión muy alta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que analizar las diferentes curvas de cada bomba comercial que podamos tener. Aquí tenemos otra imagen de lo que les explicaba. Tenemos aquí la altura de presión, y aquí tenemos el eje horizontal, que es el caudal o gasto, y podemos ver que el lugar de la curva central es el punto mejor de operación, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que apuntar para elegir la bomba, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver aquí en las curvas de las bombas y tenemos que ubicarnos en el centro para ver que sea lo óptimo, ¿sí? Si nos vamos muy a los bordes, por ejemplo aquí, si utilizamos un caudal muy bajo, vamos a tener una presión muy alta de funcionamiento de la bomba. Eso va a generarnos alta temperatura y cavitación, desgaste en los rodetes. Al contrario, si nos vamos a la parte más baja, vamos a tener lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una presión muy baja, pero un alto caudal. Y eso es obviamente una alta velocidad, que nos va a generar también cavitación, ¿sí? Entonces, lo ideal es que estemos por este punto de las curvas de funcionamiento de las bombas, ¿sí? Y eso también nos sirve para elegir la bomba comercial, ¿ya? Ahora pasamos a la otra clasificación, la segunda. La primera es electrobomba horizontal. La segunda es electrobombas verticales, ¿ya? Las electrobombas verticales son bombas con eje vertical, ¿ya? Como se ve, van creciendo de forma vertical. Aquí tenemos la 4.6, en la que se nota claramente que el motor está en la parte alta, y aquí, y lo que son el rodete o rodetes está en la parte baja, entonces están creciendo de forma vertical, ¿ya? Ahora, en este tipo de bombas sí ya existen otra subclasificación, ¿sí? Podemos tener las sumergibles, o sea que estas electrobombas ya pueden sumergirse dentro de lo que es el agua y no tener problemas, ya que están obviamente cerradas. El tema del motor está cerrado, ¿sí? Y tener las otras electrobombas verticales no sumergibles, que es la fotografía del lado derecho, ¿sí? En la que se la coloca encima del tanque cisterna, y obviamente el rotor está dentro del agua, ¿sí? Y esta parte está por encima, ¿sí? Entonces no es sumergible. La aplicación
Hemos visto que las electrobombas del eje horizontal son comunes en el tema de edificios, viviendas, ¿sí? También se utiliza en industria, ¿sí? Y en lo que es riego. En el tema de las electrobombas verticales también. Por ejemplo, las electrobombas sumergibles verticales se utiliza también no se los utiliza en viviendas, pero sí se lo utiliza en edificios, ¿sí? En edificios, y también el tema de sistemas contra incendios. El tema de las electrobombas sumergibles, tenemos las que se utilizan para la extracción de agua en pozos, ¿sí? Entonces ahí se utiliza también. Tenemos las que se utilizan para aguas negras, entonces tenemos estas que incluyen triturador aquí, entonces esas ya no son para aguas claras, para agua potable, también se puede sumergir en lo que es tanques que tengamos en sótano provenientes del uso del inodoro, entonces puede ir y bombearse, ¿sí? Entonces tenemos para aguas limpias, por ejemplo para aguas pluviales, en el caso de que tengamos un desnivel en nuestro sótano, ¿sí? O un área verde que está un nivel más bajo de la calle, entonces ahí va a llegar el agua, entonces tenemos que captar el agua de lluvia y posteriormente bombearla, entonces ideal tenemos esta otra, ¿sí? Del lado izquierdo, pero son electrobombas verticales, o sea su eje es vertical, ¿ya? Y tenemos la tercera clasificación, que serían las elevadoras de presión, que son simplemente más pequeñas o puntuales, ¿ya? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo, la bomba automática o presurizadora, que nos sirve para el caso de recirculación de agua caliente, ¿sí? Cuando estamos haciendo ampliaciones en nuestra vivienda, en una edificación, y tenemos que colocar también un ambiente húmedo en el que no se ha contemplado, ¿sí? Anteriormente, entonces la presión tal vez no va a llegar correctamente, entonces podemos elevar la presión solo para ese sector o para ese artefacto con esta bombita, ¿sí? Entonces podemos generar una presión más para ese punto muy lejano en nuestra vivienda, ¿sí? También nos sirve para el tema de sistemas de calentamiento solar, ya que esos sistemas no tienen mucha presión, entonces con eso podemos presurizar esos, ¿sí? Después tenemos los elevadores de presión, que son más generales o de mayor alcance, y tenemos los sistemas hidroneumáticos, ¿no? Entonces tenemos los hidroneumáticos simples, como tenemos aquí la primera imagen del medio, y la de la derecha, que es ya un sistema más complejo, en el que ya no está adosado la bomba y tenemos el tanque hidroneumático separado. Entonces podemos tener una serie de hidroneumáticos y una serie de bombas, ¿sí? Entonces eso ya es un sistema más complejo, pero también nos sirve para elevar la presión, ¿ya? Entonces tenemos en viviendas esos tres tipos de clasificación de bombas, ¿sí? Y ahora podemos ver que las bombas se las puede colocar en diferente posición, ¿sí? En edificaciones se las puede poner en serie, ¿sí? Pero eso es lo poco común que se utiliza, ¿ya? Pero de manera teórica, si las colocamos en serie, significa que estamos aumentando más presión, ¿sí? Entonces, si tenemos la gráfica, la curva de una bomba, ¿sí? La tendríamos que colocar encima la otra curva, entonces el caudal no se aumentaría si las colocamos en serie, pero sí se aumentaría la presión, ¿sí? Entonces esto podría imaginarnos en que podemos tener un tanque intermedio, entonces bombeamos, tenemos un tanque arriba, se llena y después tenemos otra bomba que la bombea a otros pisos más arriba, otro tanque y así, eso sería en serie, ese sería el concepto, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Pero una bomba o dos bombas que estén en serie no se lo ven común, ¿sí? En edificaciones no es común utilizarlo, ¿sí?
Lo que sí es común utilizar en edificaciones es el tema de, de las bombas multietapa, que ahorita vamos a describir para qué es, ¿no? Por ejemplo, yo les decía esto, por ejemplo, en serie sería esto, tener un tanque, una bomba, otra bomba y generar, ¿no? Entonces ahí elevaríamos el doble de presión que con una bomba, ¿sí? Pero esto solo se ve en laboratorio, ¿sí? En edificaciones no se aplica porque es muy complicado que ambas bombas estén funcionando a la par, ¿ya? Es más bien lo que se utiliza son bombas multietapa, que son estas, ¿ya? Y las bombas multietapa, volviendo al concepto de bomba que hemos visto al inicio, sería que tengamos el motor atrás y fíjense, aquí ya tendríamos un cabezal más grande en la parte de lo que son los rodetes. Y en realidad tendríamos una serie, si vemos el corte, la imagen inferior sería un montón de rodetes, ¿sí? Varios ejes de hélices, ¿sí? Que nos van aumentando la presión, ¿sí? Entonces lo que generan es mayor presión. Sería como tener bombas en serie, ¿sí? Sería la misma idea, las bombas multietapa. Las bombas multietapas son muy bien utilizadas para lo que es el concepto de presión constante, ¿sí? O sea, la idea es que lleguemos a un punto de presión, ¿sí? En nuestro edificio sin que varíe esta presión, ¿ya? Y más bien apuntemos a ahorrar el tema de costos, ¿ya? ¿Por qué podemos ahorrar con el concepto de presión constante y las bombas multietapa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una de estas anillas de los rodetes que tiene la bomba generan mayor presión, ¿sí? Entonces lo que hacen es que a modo que uno va creciendo en el edificio o solicitando mayor caudal en el edificio, sea en la mañana, mediodía, en la tarde, qué sé yo, entonces los rodetes empiezan a funcionar todos o solo unos cuantos, ¿ya? Entonces imagínense, para un requerimiento mínimo, entonces solo funciona dos, por decirles. Entonces generan menor velocidad y menor caudal, ¿ya? Pero mantienen la misma presión. Después va aumentando las horas y ya llegamos, por decirles, a mediodía, en donde medio mundo requiere agua, entonces ya todos los rodetes empiezan a funcionar y se aumenta el caudal y la velocidad en el flujo y se aumenta eso, el volumen de agua, pero el caudal sigue siendo el mismo. Entonces, por eso se denomina estos bombas de presión constante o multietapa y tienen esa ventaja, que no disminuyen la presión y más bien varían en la velocidad y con eso varían en el caudal de entrega, ¿sí? Entonces son ideales para el tema de edificios, ¿sí? Y con eso nos ahorra energía porque va cambiando, va fluctuando el tema de la entrega del agua, ¿sí? En este tipo de bombas multietapa podemos tener en eje horizontal y también en eje vertical, ¿sí? Entonces ya les decía que tienen esa ventaja de presión constante y velocidad variable, ¿sí? En la entrega. Después podemos entrar a otro armado que serían las bombas en paralelo, que estas sí es común verlas en edificios, no tanto en viviendas, pero sí en edificios, tener 2 o 3 o 4 bombas en paralelo, ¿sí? Entonces lo que hace es que no nos aumenta el tema del caudal o de la presión, ¿sí? En el eje vertical, sino más bien en el eje horizontal nos va aumentando el caudal. Fíjense, la primera curvita que decrece sería de una bomba, y si trabajan al mismo tiempo dos bombas en paralelo,
se aumentaría la misma cantidad, pero en caudal. Mantendríamos lo que es la presión, pero el caudal se aumentaría, ¿sí? Entonces, esa sería la idea de bombas en paralelo, ¿sí? Y eso es común ya verlas. Aquí podemos ver un ejemplo de bombas multietapa, ¿sí? Pero en paralelo, ¿sí? También tenemos un tanquecito hidroneumático, ¿sí? Para el arranque, ¿sí? Con eso ya hemos visto lo que es la clasificación de bombas, los tipos de bombas que podemos ver en construcciones. Acuérdense de eso, ¿sí? Vuelvo a decirles, porque ustedes también van a estar en construcción, van a estar en supervisión, van a estar también ahí residiendo en construcciones, en viviendas, entonces tienen que conocer esto, ¿sí? Entonces ya entramos un poco a la parte teórica de lo que son las bombas o el sistema de refuerzo. Entonces aquí vemos el sistema de refuerzo tradicional, ¿ya? De manera conceptual. Entonces aquí vemos que podemos tener el tanque por debajo del eje de la bomba, ¿sí? Que es lo común que aparece, ¿no? Normalmente tenemos la bomba por encima y el tanque está debajo. Entonces, a eso se denomina carga de succión positiva, ¿sí? Entonces tenemos la tubería de succión, la bomba por encima y tenemos que mandar el agua. Entonces tenemos una altura de succión positiva, ¿sí? En el lado derecho tenemos otra imagen, tenemos la bomba, el eje de la bomba, pero el eje de la bomba está por debajo, o podríamos decir que el tanque, ¿sí?, donde vamos a succionar el agua, está por encima del eje de la bomba. Entonces ahí tenemos una altura de succión negativa, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos tipos de sistemas, ¿sí? Y pueden presentarse ambos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto tenemos el primero, el que tenemos la bomba por encima del tanque, ¿sí? Pero también se puede presentar este otro, ¿sí? En muchos casos es ideal que tengamos el otro, ¿sí? El que tengamos el tanque arriba y nuestra bomba abajo. ¿Por qué? Porque podemos elegir una bomba más económica, una bomba centrífuga, ¿sí?, en la que no vamos a utilizar una bomba autocebante, pero sí, al estar por debajo del nivel del tanque, entonces ya automáticamente siempre esta tubería va a estar llena de agua, entonces no va a necesitar de autocebado, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es el bombeo en el suministro indirecto tipo C, ¿sí? Entonces aquí vemos la formulita de energía, ¿sí? Tenemos nuestro tanque, nuestra bomba y la salida en el punto 2. Entonces tenemos este sistema, ¿sí?, en el sistema de suministro indirecto tipo C. Es la ecuación de energía pero reducida, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es HM, que es la altura manométrica. Tenemos PS, que es la presión de salida en el punto 2, ¿sí? La presión de salida en el artefacto más desfavorable, ¿ya? Después el segundo término es la velocidad al cuadrado 2G, que es la presión dinámica, ¿sí? Tenemos HG, que sería la altura geométrica a vencer, o sea, el desnivel entre el punto 2 y el punto 1. Aquí dice Z2 menos Z1, HG21, ¿sí? Obviamente que va a ser el más crítico, y el más crítico va a ser la altura Z1, o sea, donde esté el punto más bajo del chupador, del succionador, ¿sí? Entonces ahí se va a generar la mayor altura, el mayor desnivel, ¿sí? Y después el último término es HF21, que serían las pérdidas
en todo este tramo, que eso ya hemos visto que tiene que ver uno con las pérdidas en el rozamiento de la tubería, que son las pérdidas mayores, y las pérdidas menores, que serían por accesorios. Tenemos aquí codos, T's, el tema de válvula antes de la bomba, después vamos a tener válvula check, también vamos a tener la válvula de pie. Entonces eso nos va a generar pérdidas, ¿no? Entonces todo eso hay que considerar, ¿sí? Entonces todo eso nos va a generar un valor, que es la presión necesaria que tenemos que tener para impulsar nuestra agua, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que darle a la bomba para que la bomba nos dé ese valor, ¿sí? Entonces ya entramos a las fórmulas para determinar el tema del bombeo. La eficiencia. Como hemos visto, la bomba no solo en realidad nosotros hablamos de bomba, pero la bomba se compone de dos partes. Uno que es la bomba, donde está el rodete, ¿sí? Donde va a circular el agua, y la otra parte sería el motor, ¿sí? Que es la parte eléctrica, ¿sí? Obviamente que también si nosotros nos vamos al tema industrial, puede que no sea una bomba eléctrica, puede ser también una bomba a diésel, ¿sí? Eso ya es otro, ¿no? En el caso nuestro, normalmente vamos a utilizar bombas monofásicas o trifásicas también, pero vamos a utilizar motores y bombas, dos partes, ¿ya? Entonces tenemos que conjuncionar dos eficiencias, la eficiencia de la bomba y del motor eléctrico. Entonces, normalmente esa eficiencia va a estar rondando el 67%, ¿sí? No vamos a llegar a la eficiencia del 100%, y obviamente dependiendo de cuán buen mantenida está la bomba, ese 67% puede bajar, ¿sí? Ya hemos visto que si la hacemos trabajar al máximo de su capacidad en presión o al máximo en su capacidad de caudal, va a haber desgaste, entonces va a haber problemas, entonces esa eficiencia va a bajar. Pero nosotros obviamente en el diseño tenemos que apuntar y colocar el valor de 67%, porque vamos a utilizar una bomba nueva, ¿sí? El tema de potencia, que es lo que nos interesa y es lo que vamos a buscar a nivel de catálogos de bombas para poder comprar, ¿sí? Entonces tenemos que determinar potencia, y la potencia la podemos determinar por kilowatts, ¿sí? O también por HPs, ¿ya? ¿Y cómo se determina la potencia? Con esta formulita que la tenemos aquí, que nos dice que es el peso específico por el caudal y por la altura manométrica, ¿sí? O sea, la pérdida que necesita inyectarse al sistema, entre N, que es la eficiencia, 67%, ¿ya? Simplemente eso y ya obtenemos lo que es la potencia. En este caso sería en watts. Luego lo convertimos a kilowatts y también podemos obtenerlo en lo que es HPs. Aquí tenemos ya la ecuación para la conversión de lo que son kilowatts a HPs o caballos fuerza, ¿sí? Y entonces con eso ya podemos ir a ferreterías, a centros de venta de motores, y podemos comprar exclusivamente una para lo que nosotros estemos utilizando. Ya, acuérdense, podemos estar utilizando o aplicándolo para lo que es riego o para el tema que nos compete, que es el tema de edificaciones. Entonces, para el tema de vivienda, entonces ideal una bomba centrífuga, ¿sí? Para el tema de edificios también sería, pero estaríamos hablando de una periférica, ¿sí? Pero también podríamos utilizar entre una periférica y una centrífuga, ¿sí? Y también ya se nos amplía el abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque ya podríamos utilizar lo que son de eje vertical, ¿sí?
electrobomba de eje vertical, centrífuga, ¿sí? Podemos utilizar ya, si es un edificio muy grande, podemos ya ver el tema de que sea de multietapa, ¿sí? Entonces ya podemos tener más posibilidades de mejorar nuestro sistema. En el caso de las bombas, también como estamos utilizando un sistema con motor eléctrico, se nos recomienda el uso de esta tablita para que en el caso de que normalmente nuestras bombas en tema de viviendas, edificaciones, nos van a salir inferiores a 1.5 kilowatts. Estamos siempre entre menos de 4 kilowatts normalmente, entonces vamos a ir aumentando o el 30 o el 50% de la capacidad, ¿sí? Y esto nos recomienda siempre la normativa. Ahora nos vamos al sistema que inyectamos presión, ¿sí? El sistema de bombeo con hidroneumático. En este sistema el rol que juega la bomba es proporcionar la presión mínima y máxima de funcionamiento con la que se llenará el tanque hidroneumático, con la reserva de agua suficiente que el sistema requiera en cuanto a la cantidad y presión necesaria de funcionamiento de la instalación determinada, ¿sí? Entonces la idea de uso del sistema hidroneumático es que tengamos, en la imagen aquí tenemos a un técnico que está instalando la tubería, pero aquí tenemos al lado un tanquecito hidroneumático para una vivienda, ¿sí? Chiquito. Entonces lo que hace es que se va a llenar de agua a presión, ¿sí? Y va a regular y va a ir soltando la cantidad necesaria de agua a presión cada que se empiecen a utilizar los artefactos, ¿sí? Y la bomba solo va a funcionar cuando así los requiera el hidroneumático. El que va a mandar la señal va a ser el hidroneumático, ¿sí? Cuando llega a una capacidad mínima, entonces va a mandar la señal. Entonces nos sirve para regular el tema de presiones, para que sean más estables y para que el tema del caudal siempre nos dé el caudal máximo, ¿sí? Aquí tenemos la imagen de funcionamiento. Tenemos aquí el tanquecito que tiene internamente así como un bladder, ¿sí? Vamos a ver los diferentes tipos, pero normalmente tiene un bladder en el que ya tiene una presión preinstalada, ¿sí? Y obviamente nosotros inyectamos agua y internamente ya tiene aire a presión, entonces ya está nuestro bladder con una presión de aire que la está regulando, ¿sí? En caso de necesidad, entonces va a ir soltando, va a ir bajando la cantidad. Entre las ventajas del uso de los acumuladores, que también se los llama tanques acumuladores, o hidroneumáticos, o hidroceles, ¿sí? Está la disminución del caudal de las bombas. O sea, el funcionamiento de las bombas ya no va a ser tan seguido, ¿sí? Va a ser mucho menos, ¿sí? Entonces ahí vamos a ahorrar en el tema de energía, ¿sí? La vida útil de las bombas, y nos va a generar un almacenamiento de energía hidráulica o la presión en todo lo que es la red, ¿sí? Asegurándonos un funcionamiento ininterrumpido, o sea que no va a parar, ¿sí? En caso igual, aunque se pare la bomba, ¿sí? Y también una de las grandes ventajas que tiene es esta última parte, que la tenemos aquí, que la remarco, es el tema del golpe de ariete, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos visto que el golpe de ariete es cuando se cierra algo de manera brusca y obviamente nos genera un choque, un frenado del flujo del agua de manera brusca, ¿sí? Con el tema de los hidroneumáticos esto ya no hay. ¿Por qué? Porque ese golpe lo absorbe ya el hidroneumático,
no se lo siente, ¿sí? Directamente este bajón va directamente al hidroneumático y ya no lo siente la tubería, ¿sí? Entonces ya los accesorios nos duran más, ¿sí? En el caso de que existan sobrepresiones por estos cierres inesperados, ¿sí? Entonces tenemos esto.